recibimos una palabra de parte de Dios maravillosa que vino a trabajar en nuestros corazones. Pablo nos predicaba acerca de los cánticos de los valientes, y en este caso hablaba del cántico de María, que era, como yo, Adriana se ríe porque yo cada vez que alguien lee Lucas, yo lo repito de memoria porque me tocó ser, en mi iglesia cuando yo era niña, me tocó hacer ángel, así que sé la parte del ángel, y me tocó ser María cuando María se enfermó. Y pusieron otro ángel y yo fui María, así que me sé la parte de María también. Entonces cuando Pablo leía, yo la iba repitiendo y Adriana se ríe porque fui María en algún momento. Y él hablaba de el cántico que ella elevó al Señor antes de recibir la respuesta o antes de recibir el cumplimiento de su promesa. Hemos visto los cánticos que han venido trayendo la palabra, que eran cánticos que cantaron después de que pasaron las cosas, antes de que pasaran las cosas y en medio del momento en el que pasaron las cosas. Les compartí yo, Ariel nos invitaba a tener esperanza, a estar en su presencia, que Cristo era en Él se resumía todo lo que nosotros necesitamos. Estuvo muy, muy lindo el miércoles. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Voy a decir el resto. Venga los miércoles, porque los miércoles Dios habla también, y te ministra. Y el domingo yo compartí algo que Dios me había dicho en la mañana cuando estaba orando antes de venir hasta acá. Y Dios me hablaba de epicentro. Se lo compartí al pastor esta semana. Dicho sea de paso, el pastor está llegando el 10, él está en México ahora, está con una agenda bastante ocupada. Era una agenda que teníamos que estar los dos, así que me está reemplazando a mí. En los lugares donde tenía que predicar yo, está predicando él, porque teníamos ya un compromiso asumido. Y el Señor me hablaba de la palabra epicentro. Y me hablaba en lo poco que yo entendía en ese momento en el que me estaba hablando de epicentro. Yo siempre, cuando Dios me da una palabra, busco o googleo si es un pasaje bíblico, porque no me conozco la Biblia de memoria. ¿Quién se conoce la Biblia de memoria? Entonces, cuando viene una frase, una palabra, que yo sé que es un versículo bíblico, lo googleo rápido, busco el texto, busco el contexto para que no sea un pretexto, sino que busco para ver lo que Dios quiere decir en esa instancia para mí. Y cuando me hablaba de la palabra epicentro, lo primero que hice, empecé a buscar las referencias de epicentro, y lo primero que me vino es saber qué significaba la palabra epicentro, aunque centro, epi, uno por ahí se imagina. Y encontré dos acepciones importantes, porque cuando Dios da una palabra tenés que investigar. Y una vez que la investigás, tenés que empezar a trabajar en coordinación, como decía Pablo la semana pasada, en lo que yo llamo que es una sincronización sobrenatural. Es cuando la agenda de Dios se junta con tu necesidad o con lo que vos podés hacer por esa situación. Entonces hay una sincronización en este tiempo, Dios nos está sincronizando con Él. Dígale al que tiene al lado, Dios está sincronizando con vos. ¿Vieron que dice, vamos a sincronizar nuestros relojes? Nos vamos a poner de acuerdo dónde nos vamos a encontrar. Dios está sincronizando con nosotros. Y entonces cuando trajo la palabra epicentro, yo dije, Señor, ¿qué estás tratando de decirme? Y la primera acepción de la palabra epicentro dice que es el área geológica ubicada en la superficie de la Tierra, donde surge un fenómeno tal como un terremoto. Ahí lo tienen ustedes escrito. Es decir, es un área geológica, está hablando de tierra, diga tierra, lo natural. Dios está hablando de lo natural. Hay algo que sucede en lo natural que tiene consecuencias a gran distancia. En este caso puede ser el epicentro de un temblor pequeño. Los que vienen de zonas de temblores como yo, de Mendoza, saben que una escala Mercalli 7 ya es un terremoto. 7, 8 ya se corre peligro de ser destrucción masiva. Entonces, cuando tenemos un temblor de 4, un movimiento sísmico de 4, 3,5, 5, nos asustamos, pero no es para tanto. ¿Entendió? Pero lo que yo creo que Dios trae es algo fuerte. Dígale al que tiene al lado, Dios trae algo fuerte. Y tomé esta definición porque creo que Dios trae un terremoto. Tiene que provocar un terremoto en algunos de nosotros. Porque la única manera de desarmarte el rancho
es que venga un temblor, que se te caiga el rancho. Decirle al que tenés al lado que se te caiga el rancho. Lo que construiste, la vida que vos estás, que forjaste hasta ahora, lo que vos creíste que estaba bien, pero que no está de acuerdo ni está sincronizado con lo que Dios quiere. Entonces tiene que venir un terremoto. Y yo titulé el mensaje de hoy, preparándonos para una nueva cosa, para una cosa nueva, perdón. La segunda acepción, o sea, yo me imaginaba el epicentro, un puntito y muchos círculos concéntricos dando vuelta que afectan alrededor a varios kilómetros. Y la segunda acepción de epicentro que encontré, que me gustó porque la puedo aplicar espiritualmente, dice que es un lugar real o figurado desde el que parte una cosa o en el que se origina algo que tiende a propagarse. ¡Wow! Se necesitaron 2 viejitas en Gales para hacer un epicentro, para producir el mayor avivamiento que conoce la historia. ¿Entendió? Donde el misionero Evans fue convocado por el Espíritu Santo a viajar a Gales porque 2 viejitas de más de 75 años oraban en su casa pidiéndole a Dios un avivamiento. ¿Está entendiendo? Y ese avivamiento tuvo un epicentro que no fue precisamente el pastor de la iglesia local, sino que fue alguien que entendió su responsabilidad para la propagación de algo extraordinario que viene de parte de Dios. Alguien que entendió que debe moverse con la agenda de Dios y hacer lo que Dios le mandó a hacer con lo que Dios le dio para hacer. ¿Entiende? Los dones, o las habilidades, como lo quiera llevar, o los regalos, o los carismas, como usted lo quiera llamar, que tenemos, por lo menos uno, dígale al que tiene al lado, por lo menos una cosa sabes hacer. Dígale ahora, entonces hacela bien. Si podés hacer una sola cosa, hacela bien. Hacela bien. Seguí investigando y me llamó poderosamente la atención que en la segunda acepción habla de un lugar, ¿sí?, que se origina algo y dice que se propaga. Ahí, Laurita estaba leyendo y decía propaga. Y yo busqué la palabra propagar y dice que es hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares y en todas las direcciones. En el año 1998... Dios me dio las coordenadas hasta dónde debíamos extendernos como iglesia. Pablo, los chicos, los que aman misiones están. Miren, esta semana me han bombardeado con las propagandas del Manso, porque Dios me decía que era desde el meridiano 33 y todas, en ese momento teníamos 2 iglesias en Rosario, ahora no las tenemos, las dejamos, porque era la distancia y el compromiso era muy grande, pero teníamos las iglesias desde donde Dios señaló y decía inclusive hasta el Manso. El Manso está un poquito más abajo que Bariloche, es un lugarcito chiquitito el Manso. Pero Dios quiere que nos propaguemos hasta el Manso. ¿Quién quiere ir al Manso de misionero? Más de uno. Bien, Lore, ya estás llamada. El Señor te ha levantado. ¿Me entiendes? El que lo conoce, es precioso el lugar. No sé si será duro o blandito, pero debíamos propagarnos. Y cuando uno lo mira y era idílico, lo marcamos en el mapa, marcamos con el compás, y qué lindo, pero lo demás que viene. Imagínense que María hubiera dicho todo bien al ángel, qué lindo, pero ¿sabes los riesgos que yo tengo que correr? A María la iban a llevar para hacer epicentro, porque el epicentro estaba en Nazaret primero. 700 años antes Dios había hablado a través de los profetas dónde iba a ser el epicentro del gran acontecimiento que hablaba de lo que Génesis 3:15 decía. ¿Entienden? Traía un rompedor. Es decir, que si vos querés ser epicentro tenés que levantarte como un rompedor de barreras y dificultades. Decir, el que no arruga, decirle al que tenés al lado, el que no arruga. El que no arruga. Entonces empecé,
Seguí y digo, nos vamos a propagar en diferentes direcciones. Dios dio una palabra, todavía está vigente. Dios nunca cambia de agenda. Dios no tiene plan B, Dios tiene plan A. Entonces todavía tenemos que llegar hasta el manso. Todavía tenemos que movilizarnos. Ayer Dios nos daba una lección. 30 mujeres de la iglesia se recibían de operadoras sociales comunitarias. 30 diga. Las que recibieron, felicitaciones, mujeres fuertes. Algunas lloraron, patalearon, pero se recibieron. Y tienen su certificado. Y saben, son una planadora. Imagínense todas esas amazonas saliendo al campo el próximo año. ¿Entendió? Y diga, pastora, pero yo no estudio, no interesa. Si quiere ser parte de esas amazonas, venga. Y quiere también, tiene que haber hombres. Yo me lamenté que no hubiera ningún hombre operador social comunitario. Porque con Adriana sabemos, nosotras trabajamos, somos técnicas las dos, entonces uno sabe que cuando uno entra en algunos, necesitamos un varón que nos haga, que nos cuide la retaguardia. Vamos a pedirle a Miguel que nos organice la vigilancia. ¿Me entiende? ¿Está entendiendo? Entonces, después de esto empecé a mirar, digo, si nos vamos, Señor, a propagar, seguí investigando y encontré que en todo epicentro hay un hipocentro. Hay un hipocentro. El epicentro es en la superficie, es el punto geológico inicial, pero el hipocentro, ahí está la definición, es la zona interior de la Tierra donde se inicia la ruptura de la falla y desde ahí se propagan las ondas sísmicas. Algo se tiene que romper, diga, algo se tiene que romper. Y entendí algo, Dios es el epicentro y yo soy el hipocentro. Algo se tiene que romper en mi vida. Algo se tiene que quebrar. Mire, averigüé más. Las ondas se propagan esféricamente, como círculos concéntricos, ¿sí? Y provocan los movimientos sísmicos. Y estos movimientos sísmicos se producen únicamente por un rompimiento. Cuando se rompe la placa o se mueve la placa, se separa la placa tectónica. ¿Se acuerdan cuando fueron a la secundaria? Están las placas así. Vieron que con un terremoto aparece una montaña que no había, se hunde una isla, aparece una montaña o desaparece una montaña y aparece una isla. Y esos movimientos se producen solo por rompimiento. Escuche, porque esto es fuerte, porque hay procesos. Porque no nos gustan los rompimientos, a nadie le gusta romperse. Ayer la directora de Mujeres por la Nación, de la parte educativa, Graciela Marte, decía, nosotros entendemos que van a venir personas en pedacitos y Dios las va a armar en tus manos. ¡Wow! Pero tenés que querer comprometerte como hipocentro. Tenés que querer correr el riesgo de dejar las estructuras mentales que te detuvieron y que te hicieron que solamente observaras los movimientos sísmicos o las ondas que se propagan que otras personas hacen. Hablábamos con Pablo acerca del voluntariado, ¿verdad? Voy a hacer una infidencia. Y me dice, pastora, estamos pintando la pileta. 3. Entonces yo le decía, me dice, pastora, vos que andás más por el mundo, ¿cómo se mueven? Dante Gebel tiene 20.000 voluntarios que se pelean por un turno para poder trabajar. ¿Sí? Y le digo, el único responsable del gran depósito donde tienen todas las donaciones es el único que es empleado de la iglesia. Los otros son todos voluntarios, facilitadores de milagros, que son capaces de dejar una hora de su vida, es decir, yo tengo estas 2 horas de mi vida, de mi día lunes, para dárselas al Señor y no se mueve de ahí. Es decir, que si te invitan a jugar al pádel, no, tengo que ir a acompañar a alguien que tiene necesidad. Diga chao. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es el éxito
de aquellos que se proponen hacer algo para el Señor es la persistencia y poner las cosas del Señor en primer lugar. Conversaba hace un tiempo con alguien que decía, los viernes no, porque los viernes tengo un compromiso desde hace 20 años y no lo voy a romper. Entonces yo le dije, el día que vos puedas romper el compromiso que tenés para hacer algo que es etéreo, Dios va a bendecirte. Y no era nada que no pudiera romperse. No era un compromiso espiritual, ni con la familia. ¿Está entendiendo? Entonces necesitamos saber que se necesita un rompimiento, una fractura para poder producir el movimiento de avance que necesitamos. Y este movimiento o este rompimiento que se tiene que producir, nosotros lo podemos llamar espiritualmente metamorfosis, que es la palabra que caracteriza al cambio de un gusano en mariposa. Si querés dejar de ser lo que sos hoy, vas a tener que sufrir el cambio de la estructura, de romper, de dejar de ser como sos, de dejar de ir y venir, de establecerte, de anclarte en Dios, de manera de que venga el viento, te va a peinar, el agua te va a llegar hasta acá, pero no te vas a ahogar, porque esa es la promesa de Dios en permanencia de Él. Porque la única manera de poder reclamar las bendiciones de Dios es permanecer en Él, moverse en su palabra, es estar aferrado a Él. Y es la única manera que te levante como un águila y puedas surfear las ondas cálidas, porque eso es lo que hace, ni siquiera aletea. Se sirve de las ondas cálidas, deja que Dios sople viento cálido debajo de las alas tuyas mientras pasás por sobre las terribles tempestades. El águila jamás pasa por el viento difícil. ¿Por qué? Porque se sube a la altura, porque se posiciona en Dios, porque toma la responsabilidad de correr el riesgo de permanecer. ¿Lo está entendiendo? Están tan callados que me asustan. Me da miedo. Como ver una película de terror esto. Entonces, Dios y su voluntad perfecta y agradable es el epicentro. Y yo soy el hipocentro. En mí se va a producir la ruptura. Yo pensaba, cuando Elías subió para desafiar a los profetas de Baal, cerró los cielos por orden de Dios y estuvo 3 años escondiéndose. Y no escondiéndose, hablando de Dios. Y llegó a la conclusión que había más idolatría que creencia en Dios. Así que desafió a los profetas. Y ustedes saben la historia, tuvo que haber una ruptura. Ese hombre tuvo una ruptura. Pero ojo, las rupturas que se producen en nosotros es aferrados al Señor. No somos mercenarios, somos guerreros. ¿Entendió? Los guerreros se mantienen bajo las órdenes de su Dios, que es el general del ejército. Hay mercenarios que creen que tienen autoridad en el reino de Dios porque alguna vez fueron a la iglesia, porque alguna vez reprendieron y un demonio se sujetó. Entonces ahora andan dando profecía, hablan en lenguas y dicen cosas y uno tiene que creerles, pero son mercenarios del reino. Porque sus vidas no están aferradas a Dios. No son hipocentros, ojo. Y a veces esas cosas nos atraen y nos convocan. Nos dicen, andate para ese lugar que ahí te van a sanar. ¿Cuántos han oído eso? ¿Y saben qué? Nosotros hemos orado por gente con fe. Oramos por mi suegra y mi suegra partió a la presencia del Señor. No se sanó. ¿Estamos desahuciados por eso? ¿Estamos enojados? No, porque hay una agenda en el cielo. Ustedes pueden querer retenerme aquí, pero el día que Dios diga se acabó, me voy a ir con Él. ¿Está entendiendo? Hay cosas que no las entendemos hoy, pero las vamos a entender después. Dios tiene maneras maravillosas de sustentarnos en el tiempo en el que estemos aquí y permitir que podamos ser ese hipocentro que necesitamos ser, los gestores de una gran propagación. Que algo comience a temblar en tu vida y tu familia sea sorprendida.
que algo suceda en tu vida y empiece desde abajo con círculos concéntricos, que tu oración comience a movilizar y a romper las placas internas de tu casa, de mi casa, de la casa, y nos empiece a llevar al lugar donde tenemos que estar. ¿Está entendiendo? Si necesitamos, si queremos ser una iglesia como Dios manda, tenemos que empezar a movilizarnos en esa dirección. Entonces necesitamos, dígale al que tiene al lado, necesitamos ser rotos, necesitamos que algo se quiebre en nosotros. Y lo primero que se debe quebrar es nuestro orgullo. ¿Cuántos se han topado con esa persona que lo sabe todo, que lo ha visto todo, que lo ha leído todo y que uno lo quiere aconsejar y no hay por dónde? Es más, cuando le dice, viene y te dice, el Señor ya me había hablado de la palabra que predicaste. ¿What? Entonces digo, Señor, ¿por qué no le dijiste a ella que predicara? Y me tenés en proceso a mí. ¿Y qué uno le quiere decir? No, eso ya lo vivió. Yo le digo que son los hermanos Zapata, si no la ganan, la empatan. No hay cómo ayudarlos. Porque siempre van a tener una excusa válida para rebatir lo que le estás diciendo. Entonces este es un tiempo para escuchar, para que quiebres en tu cabeza que lo sabes todo, porque no lo sabes todo, porque si lo supieras todo no estarías donde estás, y no estarías viviendo lo que estás viviendo, y no estarías comiendo lo que estás comiendo, porque eso le pasó al hijo pródigo. Tuvo que darse cuenta que la Argentina no le quedaba chica, que tenía que pegar la vuelta. Se dio cuenta que estaba con los cerdos y que tenía hambre y no tenía para comer. Y si tu situación te llevó hacia los cerdos, tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber una ruptura en tu pensamiento. Algo que te separe de tu sabiduría humana y te ponga en sintonía con Dios para que te baje la revelación que necesitas para cambiar. Las cosas no son fáciles. Y cuando alguien nos lleva de la nariz hacia un lugar, no son decisiones propias. Por eso lo primero que tenemos que entender es que la ruptura empieza en nosotros y las decisiones son nuestras y no de los demás. ¿Está entendiendo? No estés esperando que alguien venga al lado tuyo y te lleve al lugar donde supuestamente tenés que estar o Dios te quiere tener. No esperes que alguien te ascienda. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida y solo el proceso se mueve como un gran mecanismo y vas a estar allí donde tenés que estar por un movimiento de Dios y no por un movimiento de los hombres. ¡Wow! Diga ¡wow! Entonces yo quiero ir al texto porque el Señor me dio un texto. Me dio Isaías 43 durante la semana y estuve meditando en este texto. Pero quiero tomar el texto del 16 al 19. Y dice así, yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. ¿Tenemos la misma? Sí. Así dice el Señor, dice el versículo 16. El que abrió un camino en el mar. ¿Saben quién está hablando? El que abrió el camino en el mar, eso dice Dios. El que abrió una senda a través de las aguas impetuosas. El que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. ¡Wow! Primero se presenta, ¿verdad? Dice, yo soy ese Dios. El que cuando estuvieron contra la espada y la pared, les dijo que marcharan, avancen, y el mar se abrió. Y cuando terminaron de pasar lo cerré y sus enemigos quedaron ahogados. O sea, yo ahogué a sus enemigos. Ese soy yo, el que está hablando. Y les dice esto, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Vuelvo a repetir, voy a hacer algo nuevo. Y dice, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¡Wow! En esta mañana quiero hacer algo diferente. No te quiero enseñar. No quiero enseñarles porque sé que muchos de ustedes son maestros y se pueden enseñar a otros. Quiero impartirte. Quiero impartirte lo que el Espíritu ha venido dando a mi vida. Quiero impartirte esta verdad de Dios en cuanto a esto.
Quiero hacerlo con la autoridad que viene sobre mí a través del poder del Espíritu Santo. No quiero que te asombres, ni quiero que wow, no. Quiero que abras tu corazón. Te mando que abras tu corazón para escuchar lo que el Espíritu tiene para decir. Y dice, el texto cuando lo veía, dice, entiendo 3 cosas. Quiero impartirte 3 cosas en primer lugar. La primera cosa que quiero impartirte es que el texto nos enseña a través del Espíritu hoy que Dios ha hecho cosas por nosotros antes. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, Dios hizo cosas por mí antes? Aunque ahora estoy en la lona, Dios hizo por mí cosas antes. Eso les está recordando Dios aquí. Nos está recordando a nosotros que ahí Dios hizo cosas antes por nosotros y las va a seguir haciendo. ¿Entendió? No te desesperes. Hay una maniobra del enemigo de querer confundirte, de querer ponerte contra la espada y la pared y para que no sepas dónde correr. Y uno empieza a preguntarse, ¿dónde está Dios? En este tiempo estamos escuchando cristianos que están diciendo, yo no sé, no voy a la iglesia porque estoy enojada con Dios, porque no me respondió. ¿What? Porque no me respondió como yo quería. Oh. Dios ha hecho cosas por nosotros y las seguirá haciendo. Dígale al que tiene al lado, las va a seguir haciendo. Y esta es una de las razones, como decía Ariel hoy a la mañana, por las que nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Dios porque sabemos que Dios no nos falló, nunca nos fallará. Y si hay alguien que no te va a dejar a pie, es Dios. Por eso el profeta decía, aunque tardare, voy a escribir lo que me prometió porque tarde o temprano la palabra se cumplirá. Quizás no en los tiempos cronológicos que a mí me gustan o que quisiera, porque las resoluciones para nosotros deben ser instantáneas, porque no tenemos la capacidad para esperar. La espera nos tortura, la espera no nos permite, ¿sabe? No queremos aprender, entonces no queremos esperar. Cuando uno espera en el consultorio de un médico y te citó a las 9 y te atiende a las 12, ¿qué dice usted? ¿Este médico es un irresponsable? No, nadie dice nada. Espera que lo atienda, porque es el turno que te dieron, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué hace? ¿Juega los jueguitos? ¿O manda WhatsApp? ¿Imágenes? O pone, todavía estoy esperando, tiene a toda la familia diciendo, y este médico, todo en el WhatsApp. O se pone a leer un buen libro, o quiere aprender, digo, voy a aprovechar este tiempo, o me voy a poner a orar. No, a nadie se le ocurre eso. A nadie se le ocurre eso. Entonces, es una de las razones, la confianza que tenemos en Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. La segunda cosa que quiero impartirte es que hay un movimiento muy interesante en este pasaje, porque del versículo 16 y 17, que está recordando lo que Dios hizo, que nos llama a recordar, en el 18 nos está diciendo que no nos acordemos de las cosas pasadas, que no las traigamos a memoria, ni siquiera las cosas antiguas. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es? ¿Recordamos o no recordamos? La segunda cosa es, no dejes que el pasado te impida entrar en un nuevo tiempo. ¿Qué es lo que no hay que recordar del pasado? Lo malo, lo difícil, el desánimo, la derrota que a veces te impide avanzar. Hay mucha gente que se quedó en el pasado, hay mucha gente que se quedó en el camino por situaciones de estas. Hay gente que dejó de adorar a Dios y dejó de venir a la casa a congregarse. Me encontré con alguien, estaba Gladys va a saber quién es, encontré con alguien que no va a ninguna iglesia, pero sabe un montón y me hablaba de las últimas investigaciones de la Biblia y me tiraba unos pasajes y me dijo, ¿qué piensa de esto? Y yo digo, ¿y vos dónde te estás congregando? No me congrego en ningún lado. Dice, porque yo... Y dije, ¿qué le dije? Gladys, ¿verdad? Vos te tenés que congregar porque no te sirve de nada estudiar tanto, porque va a venir el Señor y va a decir, ¿y a vos? ¿Quién te conoce? Y medio como que le movimos el piso con la Gladys se reía, pero a ver, somos nuestros propios dioses de 1 metro, bueno, en el caso mío 1,65 m.
No Dios es de 1,80 m, algunos miden 1,80 m, son más altos, pero nosotros somos nuestro propio Dios, nosotros decidimos dónde nos congregamos, dónde adoramos. Ay, porque a mí me gusta, yo te pongo música cristiana y alabo. ¿Y qué es Salmo 133? ¿Para qué dijeron que la unción corre y hay bendición cuando estamos juntos? ¿Por qué uno crece cuando ve al otro? Nosotros no fuimos llamados al aislamiento, fuimos llamados a estar juntos. ¿Sí? No amontonados, juntos, con un mismo sentir. ¿Lo está entendiendo hasta ahí? Entonces Dios dice, no recuerdes esas cosas del pasado, porque esas cosas no te hacen avanzar, te frisan en el pasado. Me retrotraía lo que decía Pablo en Filipenses 4:8 cuando dice, en esto pensad. Pensemos en lo bueno, pensemos en las oportunidades cuando Dios salió a nuestro encuentro, no cuando nos quedamos esperando y que fuimos impacientes y nos salimos de la presencia porque Dios no nos respondió cuando debió respondernos para nosotros. Las respuestas de Dios son perfectas. Yo les conté a los hermanos cuando volví de Estados Unidos que durante el proceso de la enfermedad de nuestra hija, en uno de los días de desesperación, hermanos, porque yo lloraba, literal. El pastor un día me mira y me dice, no quiero verte llorar. A mí se me caían las lágrimas, porque en lugar de salir, habíamos proclamado, había un profeta que habló que era sana. Un hombre que mencionó mi nombre, hablando por teléfono. Es decir, me mostraron el video y él estaba hablando con mi hija y dice, ve una bandera argentina, dijo, estaba predicando, ve una bandera argentina. Entonces la pastora Daisy dijo, nuestra líder de adoraciones de Argentina está internada porque tiene meningitis. Entonces dice, bueno, la conectaron y a ella le estaban mostrando. Y entonces él dice, acababa de orar por mi hija porque me llamó llorando y me dice, mamá, orá por mí. Estábamos en la mesa con Meli, Sebastián, Matías, estábamos todos en la mesa con el pastor y yo empecé a orar. Y dije, Padre, yo reclamo la sanidad sobre mi hija. Yo empecé a orar como sé orar, a tirar bombas para todos lados. Y entonces, porque no sabía de dónde venía el peligro, entonces uno tira una bomba. Entonces, orando y corto con mi hija, la conectan con el video de la iglesia que estaban transmitiendo y el profeta empieza a decir, ¿quién es Cristina? Y entonces la pastora dice que era la interlocutora, decía, la mamá de Agustina. Cristina está orando por Agustina, dijo. ¿What? Cuando yo vi el video me corría un frío y dije, pero déjenlo que diga qué le va a decir a la Cristina, déjenlo. Porque todos le decían que era Agustina, no, pero está hablando de mí, déjenlo que hable. Y otra vez, y en el medio y decía, Padre, y empezó a orar y Dios te saca. Y en eso, otra vez, ¿quién es Cristina? Otra vez, digo yo, déjenlo hablar. La cuestión es que no lo dejaron hablar, no sé qué quería decirme. Pero después dice, ve una muchacha, y voy a decir la palabra brega, trabaja, que trabaja con los huesos de la gente. Julieta, dijo. ¿What? Y Julieta se pone a llorar. Dice, y veo un nombre, Díaz. ¿What? Y la pastora decía, Julieta, está casada con Díaz, trabaja. Decía, cállate. ¿Me entienden? Dios, y dice, si Dios ya sabía, entonces claro, imagínense, nosotros llegamos, eso fue el domingo, el jueves llegamos y la nena estaba internada de nuevo. Peor. A los 3 días nos dicen que hay que operarla de la cabeza. Dice, viene la doctora y dice, ¿sabes qué tiene su hija? Tiene una hernia en el cerebelo. ¿What? Dice, y nos muestra una foto y dice, esta no es la foto de su hija, pero es así, tiene como que se le hubiera salido el cerebro para abajo, el cerebelo. Y dice, así que la vamos a trasladar al Advent Orlando, que tiene mayor complejidad, ya hablamos con el neurocirujano, y dice, la vamos a operar. ¿De qué? ¿Que le van a cortar el pedazo de cerebelo? Entonces nosotros salimos de ahí, hermano, yo creo en el Señor y nada me moverá. Pero yo salí hice esto, yo salí de la habitación y dice, ¡guau! Me puse a llorar a los gritos, que las enfermeras empezaron a mirar y preguntaban si pasaba algo. Claro que pasaba. Entonces, la pastora dice, bueno, cálmense. Mi hija dice, mamá, no, con los ojitos cerrados, me dice, mamá,
poneme, no sé qué quería que le hicieran los pies. Y le voy a hacer los pies y me pongo a llorar y me dice, mamita, ¿por qué lloras? Y Daisy dice, le digo, no, hija, lo que pasa es que estoy triste porque te duele mucho la cabeza y no sabemos qué hacer, nada te lo calma. Entonces, la pastora dice, me dice, váyanse, tómense un momento y un tiempo fuera. Había empezado un epicentro. Yo digo, aquí, para hacer el milagro de los $110,000 tenía que hacer un epicentro. Y el epicentro es que Dios se presentó y nos desafió a algo increíble. Me fui a tomar una ducha porque hacía 3 días que no me bañaba. Entonces me fui a tomar una ducha rápido para volver al hospital. Y porque la iban a trasladar, así que ya estábamos, dije, no, el pastor dice, vos vas con ella en la ambulancia y yo voy en el auto detrás. Y ¡wow! Y me puse en la ducha y el Espíritu Santo me decía Juan 14:26, Juan 14:26. Yo digo, ¿qué dice Juan 14:26? No me acuerdo. Salí y lo googleé en el teléfono y le dije al pastor, el Señor dice Juan 14:26, dijo que dice, bueno, y el Espíritu les guiará en todas las cosas. ¡Wow! Le digo, no tenemos que dejar que la toquen si el Espíritu no dice que la toquen. Vamos para allá. Y empezó a obrar el Espíritu Santo. Pero hermanos, era que no es que estaba llena de fe, la autoridad. Nos lloramos todo. Cuando llegamos, no había pasado 1 hora y entra una enfermera. ¿Qué pasó? No, estamos esperando que la trasladen. Estábamos así, nosotros nos miramos y ¿qué le van a operar? Le digo, ¿le van a cortar el cerebelo, papá? No. Bueno, y entonces entra una enfermera y dice, cambio de planes, no la van a trasladar. El neurocirujano dijo que eso no es una hernia, que eso es un huesito que tiene más largo en el cerebro y que parecía una hernia, así que no la van a trasladar. Y yo dije, Señor, ¿por qué no nos ahorraste la...? 1 hora después, dice, pero necesitábamos ese motor. ¿Pasó ahí? No, cada vez se ponía peor. No encontraban el virus y lo que tenía que haber pasado por 8 días pasó casi 25 días y los pronósticos no eran buenos. En un momento se despertó a la mañana y me mira y me miraba y yo dije, hija, ¿qué pasó? No te veo, mamá. Ay, Dios, no te veo. Entonces corro a llamar a la enfermera y le digo, ¿no ve? Y entonces la doctora le dice, es uno de los efectos de los medicamentos que le estamos dando. Al rato podía ver. Entonces yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Era un hipocentro. Y lo que usted ve hoy ahora, más delgado, es un hipocentro que se quiere propagar, que quiere impartirte esto, de que tenés que olvidarte de lo malo que pasó, porque el tiempo que viene, Dios está en control. Dios trae respuesta. Es la tercera cosa. Me voy a olvidar de los días amargos, porque quiero recordar, como decía Job, que mi pasado es como el agua que pasa, que mi oscuridad será como el sol del mediodía, que los días más oscuros de mi vida serán un día brillante. Eso quiero recordar en Dios, eso quiero impartirte, eso quiero que el Espíritu Santo comience a hacer vibrar en tu interior, porque Dios está haciendo cosa nueva. No es que lo va a hacer, lo está haciendo ahora. ¿Está entendiendo? Lo está haciendo ahora. Y dice, no la conocerán, ¿no te diste cuenta? Yo me veo igual. Vuelvo a mi casa y está el mismo viejo feo que tengo de esposo hace tantos años. ¿O no? Mira cómo se ríen algunos. Y encima más gruñón. Antes tenía pelo, ahora no tiene. Estela, devuélvelo. Todo el que tenía pelo, devuélvanlo. ¿Entiende? Las realidades no cambian como nosotros queremos. Si usted empieza un terremoto en su vida, si usted empieza a tener ondas sísmicas de movimiento, de avance, los que están a tu alrededor van a empezar a sentir la influencia. ¿Está entendiendo?
A veces creemos que porque nosotros lo vivimos aquí, llevamos la gloria depositada y cuando llegas a tu casa van a estar todos mirándote con una sonrisa, con la casa limpia. Te hicieron los fideos y el tuco. Nadie te está diciendo, te tardaste hoy, ¿eh? La realidad espiritual en tu casa no es la realidad espiritual que estás viviendo, pero la modificación viene de avanzar. Porque los milagros que Dios empieza a hacer en tu casa empiezan a partir de vos, no de los demás. Nosotros queremos que el milagro suceda en nuestro esposo, que Dios cambie a nuestro esposo, porque de esa manera nuestro matrimonio va a mejorar. No, tenés que mejorar vos. Queremos que los hijos cambien, porque de esa manera vamos a tener un hogar más feliz. No. Tenemos que cambiar como padres. ¿Está entendiendo? Tenemos que vivir una vida saludable. Yo le decía, Teresa me dijo ayer, pastora, estoy asustada, usted está muy flaca. Ya me está asustando, me dijo. Y le dije, mi doctora no se asustó todavía, así que... Pero, ¿saben? Yo viví mucho tiempo de manera insalubre. No cuidando el templo del Espíritu Santo. Y siempre tenía la excusa de decir, no se puede, porque viste qué difícil que comer. Estuve 25 días internada en un hospital y pude comer lo que tenía que comer. Es decir, salí y buscaba una manzana, me tomaba un vaso de leche, hacía lo que tenía que hacer, no tomando, porque me podría haber comido una dona. Cuando me preguntan cómo estoy, yo digo, quiero comer una dona. Porque yo tenía adicciones y me hacía re mal con la comida. Como en algún momento de mi vida, por mis neuralgias, tuve adicciones con los medicamentos. Y me tuve que dar cuenta, Dios tuvo que hacer un hipocentro en mí. Y me sanó de las migrañas y de las neuralgias y nunca más tuve que tomar. Y hoy, gracias a mire, el problema que yo tengo en el hígado ahora es gracias a haber consumido tantos calmantes durante 15 años. Ese es el pago. Por eso yo no puedo tomar ibuprofeno. Por eso a mí no me duele la cabeza. Porque los medicamentos te hacen doler la cabeza, ¿sabía usted? Y su alimentación también. ¿Está entendiendo? Entonces Dios tiene que hacer un cambio en uno, no en los demás. Yo decía, ay, porque esta familia no me ayuda a hacer dieta a mí. Cuando yo quiero hacer dieta, todos comen otra cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer dieta si todos comen fideos? Y comen asado y comían papas fritas y yo no puedo comer papas fritas. Y aprendí que Dios me estaba demandando a mí un cambio. Un cambio. Entonces Dios te demanda Dios no llama a tu familia a orar, te llama a vos a orar. Dios no llama a tu familia a cambiar, te está llamando a vos a cambiar. Porque Él está haciendo una cosa nueva, que no la estás viendo, pero Él lo está haciendo. Y la promesa es que otra vez, como lo hizo antes, va a abrir camino, dice, va a abrir camino en el desierto. Dios dice, no se preocupen, tengo recursos y planes de lo que ustedes no conocen. Déjenme esos problemas a mí. ¿Cómo vas a salir de donde estás? Ni te preocupes. No empieces a decir, y bueno, ¿y alguien me va a acompañar? ¿Y quién va a traer esto? ¿Y quién va a pagar esto? Ayer nos contaba la pastora, la hermana, no es pastora, Graciela Marte. Dice, nos donaron una quinta para albergar a las mujeres. Dice, cuando nos dijeron el precio, dijimos, no, nosotros no tenemos esa plata. Entonces una de las pastoras que estaba ahí empezaron a orar y empezó a mandar pedidos de oración, era de Estados Unidos, y mandó. Y dice que una señora había juntado toda su vida dinero para trabajar, para ofrendar en un proyecto que trabajara con las mujeres que eran violentadas. Entonces preguntó, ¿cuánto sale? No nos quiso decir para no asustarnos. Y entonces dijo, no se preocupen, yo lo pago. Y una vez que lo pagó, le trajo los papeles y dijo, aquí está. Dice que tienen ahora la quinta, tienen ahora los cursos, hay mujeres que están saliendo de trata, ahí, en ese lugar. Dios hace. Y yo decía, wow, a mí me como que me desafió. Dije, a ver. Dios tiene que desafiarnos.
para pedir lo que ni siquiera nos imaginamos de lo que viene. ¿Está entendiendo? Empezar a caminar en fe. 2 cosas, y con esto termino. 2 cosas que vamos a tener que experimentar, o que vamos a tener que hacer en este tiempo para poder experimentar este tiempo nuevo de Dios. Primero, no encerrar a Dios en nuestra perspectiva unidimensional, que está llena de dudas y temor. Cuando Dios te muestra algo, a vos no te compete opinar. Decirle, a vos no te importa. Decirle al que tenés al lado, a vos no te compete opinar. Muchos de los desafíos, si nosotros hubiéramos pensado cuánto valía Promise cuando nos dijeron el precio, ¿se acuerdan? Nosotros, y estaba Ricardo por ahí, nosotros compramos Promise con monedas y con el sacrificio de muchos de los hermanos que decidieron disponer de una ofrenda sacrificial para comprar las 4 hectáreas de Promise, porque era una palabra que Dios nos había dado. Si no me equivoco, estuvieron 4 horas contando monedas en la sala del banco que alquilamos para poder contar el dinero y dárselo, porque era el fruto de gente trabajadora. Ninguno de nosotros tenía billetes grandes, todos teníamos billetes chiquitos, así que pasaron 4 horas contando monedas y billetes de a 2 pesos para pagar Promise. Por eso Promise es tan importante para nosotros. Por eso nosotros tenemos, yo quiero a Promise como si le hubiera dado a luz. Porque yo supe de la fidelidad de Dios en ese momento. Como supe otra vez, yo me acuerdo de eso, pero Dios dijo, no te acuerdes de estos momentos. Y cuando Dios pagó los $110,000 que teníamos de deuda en el hospital con nuestra hija por 25 días de internación, sí, $110,000. Cuando nos pasaron, el pastor dice, y de alguna manera lo pagaremos. Y yo, cuando hice las cuentas por 60, dije, ni siquiera vendiendo nuestra casa y nuestro auto podemos llegar a arrimar lo que eso vale. Saque la cuenta, son 7 millones de pesos. Y el pastor dice, nunca me fui de ningún lugar sin pagar nada, entonces dijimos, yo le dije, vamos a hacer, y Agustina lloraba, entonces yo dije, mire, vamos a hacer algo, vamos a hacer esto. Le vamos a entregar este problema al Señor. Yo le enseñé a la iglesia eso un miércoles, ¿se acuerdan? Les dije, cuando el problema es muy grande, entrégueselo al Señor. No es suyo, es de Él, porque Él tiene los recursos para resolverlos. Y empezamos a orar. Y ¿se acuerdan que yo les conté que fuimos al buzón para ver la carta y había una carta gorda y una flaca? Y Agustina empezó ya a llorisquear y dice, uy mamá, dice ya debe ser otra vez que le mandan le mandaban hasta los sobres para que pusiéramos los cheques. Y le digo, bueno, entonces leamos la carta flaca primero. De última, la otra ya sabemos que trae todas las cosas que trae, los sobres. Entonces, cuando abrimos la carta flaca, la flaca dice, porque ella tuvo que presentar unas declaraciones juradas, declaraciones de impuestos, porque ella trabajó en la universidad el año anterior. Entonces, cuando pasó, dice, debido a su presentación ha sido, o como que nos ganamos la lotería y fue elegida para que el hospital y la fundación pague la deuda, así que su balance actual es 0, 0, 0. ¿Me está entendiendo? Entregáselo a Dios. No limitemos a Dios desde nuestra perspectiva unidimensional. Es más, habíamos hecho cuenta, nos daban 24 meses para pagarlo. Ni en 3 vidas eternas podíamos pagar eso. Entonces, ¿por qué? Porque mi perspectiva limita a Dios. Porque está hecha a mi entendimiento y mis procedimientos son restringidos. Ustedes recuerden que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos. ¿Cómo se las iba a ingeniar Él para hacerlo? Entonces yo digo, le decía al pastor después, y yo a veces me preocupo porque la carta naranja te manda la carta y te dice, wow, te voy a... Pues... Entonces, no te metas en el plan Z y no te va a llamar la carta naranja. El Cyber Monday es una mentira, te aumentan. ¿Entendió? Entonces,
No encerremos a Dios en nuestra lógica, déjelo. Ariel nos contaba cómo tenía en su casa, nos reímos, ¿viste? Porque dice, mire, Ariel me había escrito el día anterior, yo le escribí, me dice, pastora, no sé si esto te sirve. Ya, nosotros estábamos en un volcán a punto de estallar, en el sentido de que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero estábamos confiando en Dios, y Ariel me escribe y me dice, pastora, mira, esto nos pasó, ¿te acordás? Y me cuenta lo de la casa. Y le recibieron una casa y dice, vino la señora y dice, es para vos. ¡Ah! Y págamela como puedas. ¿What? Y a lo mejor otro dirá, ¿y a mí? ¿Viste? Porque a veces te pasa, vos te comparás con el otro, no te compares. Porque cada situación es única. Entonces Dios sabe la necesidad de y sabe nuestras necesidades. Por eso para ser un hipocentro vos tenés que estar dispuesto a ser quebrado. Dios hace el quiebre en nosotros de esta manera. Y ahí, bueno, entonces yo le contesto, mira, le hemos presentado los papeles, estamos orando. Estamos orando. Y a la tarde es cuando vamos a buscar las cartas. Dios ya tenía la respuesta. Dijo, tan rápido se movió Dios. Tan rápido se movió Dios. ¿Está entendiendo? A veces se mueve un poquito más lento, pero Dios se mueve en los tiempos precisos y en los tiempos justos. La segunda cosa que quiero dejarte, y con esto termino, necesitamos incrementar nuestra fe. Necesitamos incrementar también la revelación y el entendimiento que tenemos de Dios para poder avanzar, salir de donde nos quedamos detenidos en el tiempo. Incrementemos nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer. ¿Se acuerdan? El papá que le dijo a Jesús, aumenta mi fe. Y se preguntaba por qué los discípulos no habían podido con el demonio que quería matar a su hijo. ¿Se acuerdan? En la historia bíblica. Entonces nosotros tenemos hoy esta realidad. Tenemos que incrementar nuestra fe. Tenemos que volver a ponernos bajo la mano de Dios y ver lo que Él tiene para nosotros y ver que ha puesto un potencial ilimitado en nosotros, que Dios está haciendo una cosa nueva. Tenemos que prepararnos. Que alguien me tome esto. No voy a hacer un llamado así como decía Ariel, creo que es tiempo de que nosotros meditemos. Meditemos es masticar, ¿vieron que algunos se ponen así con la mano? Meditar la palabra es volverla a repetir las veces que sea necesario. Las veces que quieras recordar algo que se dijo y que te quedó resonando en tu corazón. Ir ahí a la presencia y preguntarle al Señor, Señor, quiero entregarte todos mis pensamientos de fracaso. Quiero entregarle el casi. ¿Vieron? El casi se sana, el casi se salva, el casi. Casi llegamos. El 29 de diciembre de este año nosotros cumplimos 30 años de ministerio. Yo dije, wow. Tenía 28 años y el pastor tenía 29 cuando nos hicimos cargo de la iglesia. Mucho tiempo pasó, mucha gente conoció al Señor. A veces vamos a otras iglesias a predicar y vienen niños grandes, hombres grandes que dicen, pastora, usted me presentó. Y yo dije, ¿tanto? O yo me convertí en la iglesia, pastora. Me convertí en la campaña que hicieron en la carpa. Alguien me recordó el otro día, estaba en una librería y me dice, pastora Cristina, usted no me conoce, yo me convertí cuando ustedes hicieron la carpa. ¿Se acuerdan cuando tuvimos un mes la carpa? A donde es el centro de convenciones, era la playa de estacionamiento de la Anónima, ¿se acuerdan? Que teníamos ese terreno y estuvimos. Y Pablito Sandoval dirigía la adoración y cantaba canciones. Estábamos en campaña viendo la... Un día llovía y entraba agua por todos lados. No teníamos que correr porque tenía agujeritos la carpa, entonces caía tic Pero la gente se convirtió. ¿Y saben cómo compramos esa carpa? Que el viento la voló. La compramos con monedas. En ese tiempo eran 10.000 pesos, ¿se acuerdan? 10.000 pesos era una barbaridad. Hicimos con los rollitos de papel higiénico, hicimos unas alcancías para los nenes. Qué creativas. Teníamos el Art Attack. No estaba Mirna en ese tiempo. No estaba Mirna, pero no tenías tu ayer. Lo forramos y los niños traían todo el final de mes
sus moneditas de 10 centavos. Y compramos una carpa. Cuando la compramos, decía, wow, era blanca y celeste. Y el pastor dice, vamos a salir a la carpa. Y nosotros teníamos miedo de salir. Entonces me dijo, no, pongámosla en el estacionamiento, porque la van a romper. Y aún así Dios entró, porque el pastor la quería poner en el Parque Norte. ¿Y quién la va a cuidar de noche? Decíamos. Voluntarios. La cantidad de jóvenes nuestros que ahora son hombres, que durmieron en las carpas cuando estuvimos, que durmieron en el gimnasio número 1 para cuidar los equipos cuando hacíamos los congresos, cuando trajimos a Freyson, cuando Dios nos había hablado de bendecir esta ciudad. ¡Wow! Ese tiempo vuelve. Ese tiempo vuelve. Ese tiempo vuelve. Y no por lo multitudinario, sino porque nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque los tiempos se acortan. Un pastor amigo me dijo el jueves, pastora, son los últimos tiempos. Y yo lo miré, él me miró para ver qué cara yo ponía. Yo dije, sí, pastor, son los últimos tiempos. Y con más razón aún tenemos que trabajar. Más rápido, más eficiente, porque los tiempos se acortan. Esta es una invitación para nosotros, pero para que medites, para que puedas ponerte en el epicentro que es Dios y puedas decir, Señor, aquí estoy. Así como le hablaste a Moisés, háblame. Isaías 62 dice, no me den tregua, no me den tregua. Si vos me levantaste como guarda o me levantaste como hipocentro para que comience un quebrantamiento hacia el avance sobre mi familia y sobre cada cosa que vos me des, yo tengo que entender que tengo que estar delante tuyo. Háblame, háblame. La pastora dice que vos le hablás, háblame a mí también. No le des tregua hasta que Dios haya hecho lo que te prometió. Eso dice la palabra. Me asusté un poco cuando pensé, ¿cómo voy a ser tan irrespetuosa de no darle tregua a Dios? Él me estaba diciendo, invítame a pelear. Eso es lo que dice un comentarista. Invítame a pelear, porque te voy a dejar ganar, como lo hice con Jacob. Y dice que después lo trajo y cumplió todo lo que había dicho sobre él. ¿Se acuerdan? No importa las condiciones en las que te encontres, Jacob era un mentiroso. Era un mentiroso. Era un embaucador, un engañador. Pero Dios no mira tu pasado, mira la intención de tu corazón para poder levantarte. Y la entrega. ¿Está entendiendo? Entonces, allí donde está, comienza a decirle, Señor, háblame. Que esta palabra de que estás preparándonos para algo nuevo que viene, a ese movimiento, Señor, yo quiero estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque tu palabra dice en Eclesiastés 9:11 que la carrera no la ganan los que saben más, ni los más inteligentes, ni los más rápidos, sino aquellos que aprovechan el tiempo y la oportunidad. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque este es el tiempo. Este es el tiempo dado para mí y quiero levantarme en el nombre de Jesús.